estamos en comunicación a través de las plataformas multimediales con un dirigente de la industria del vestido, el secretario general de SOIVA, de lo que sería la filial de Rafaela, Marcelo Lombardo. ¿Cómo te va? Te habla Gustavo Idoyaga. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Un gusto poder hablar con vos y, bueno, agradecerte esta posibilidad que brinda Proyecto Federal para contar también un poco la realidad de lo que es el interior del país, ¿no? Bueno, qué bueno esto, ¿no? Y aparte de señales tan federales como esa argentinísima satelital. A ver, primera pregunta. Ciudad de Rafaela es una ciudad que, si uno lo mira con los números fríos, que tiene un alto PBI per cápita, junto, por ejemplo, a Río Cuarto y demás. Pero bueno, Rafaela, provincia de Santa Fe, ¿se está recuperando progresivamente la actividad económica, Marcelo? Sí, yo comparto un poco el análisis que hacías al inicio. Déjame decirte que para ajustarnos a la realidad, tampoco podemos abstraernos de lo que es el contexto nacional y provincial, porque en definitiva formamos parte de un todo, ¿no? Pero indudablemente que la situación comparativa con lo que está sucediendo fundamentalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en el AMBA, bueno, tenemos una situación notoriamente diferente. Y si vos me permitís, como para poder entender la situación, creo que deberíamos dividir el análisis en dos temáticas troncales, digamos. Por un lado la cuestión sanitaria y por el otro lado la cuestión económica, que si bien se entrecruzan y terminan influyendo una sobre la otra, analizarla por separado nos permite entender un poco más la realidad, ¿no? Bien. Yo digo que en ese contexto, afortunadamente, nuestra región y la provincia de Santa Fe en general, en lo que es la cuestión sanitaria, se encuentra en lo que podríamos denominar un tenso control. Digo tenso control porque la pandemia está lejos de ser controlada aún en lo que es todo el planeta, por lo cual uno habla de esto con mucha precaución y porque también es necesario seguir haciendo los esfuerzos necesarios para ajustarse a todas las recomendaciones que ante todo este tiempo se vinieron dando para evitar contagios. Pero esa Marcelo, situación, te puedo interrumpir sí, un perdón, segundito y no, seguís con tu línea, ¿eh? Seguís con cómo la no, línea, pero cuando sí, utilizaste cómo la no. palabra tenso control, me viene automáticamente la pregunta, vos como referente de los Eh, trabajadores, bueno, me imagino que pidieron medidas de protección para el desarrollo de las actividades que se han normalizado en la ciudad de Rafaela. Bueno, hubo contagios en distintas plantas, específicamente te voy a preguntar en el vestido, pero hubo contagios, ¿qué medidas reclaman ustedes para lograr ese tenso control como vos lo denominaste? Sí, te agradezco la pregunta, Gustavo. Nosotros, se dio una situación especial al inicio de la declaración de la pandemia en la ciudad. La ciudad llegó a tener más de 20 contagios, que para lo que es la estructura de la ciudad era un número importante. Esos contagios tenían que ver fundamentalmente con ciudadanos rafaelinos que habían viajado al exterior o de otros que habían tomado contactos con justamente viajeros de otras partes, que habían viajado a otras partes del mundo. Y en algún momento se llegó a dar lo que, bueno, denominaron transmisión por conglomerado, que es la instancia previa a la circulación comunitaria. Afortunadamente esa situación se pudo controlar y las actividades empezaron a reactivarse o a reiniciar sus actividades bajo el estricto cumplimiento de protocolos que se empezaron a desarrollar entre las organizaciones gremiales y las empresas y que rápidamente fue, digamos, de alguna manera controlado y orientado a partir de lo que fueron las recomendaciones del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud. Y eso posibilitó que, bueno, desde aquel entonces, de aquel inicio hasta la fecha, no hayamos tenido contagio dentro de lo que es la relación laboral. Y como decía, a pesar de que hay un número importante de actividades, yo diría prácticamente todas las actividades han podido ir reiniciando su funcionamiento.
También te digo, Gustavo, en la línea que venía comentando, que este control o esta situación, entre comillas, digo, controlada, no es producto de la casualidad, sino justamente de esto que marcamos. Por un lado, de un celoso y, digamos, muy preciso seguimiento y coordinación de las decisiones del Estado provincial, adoptando y siguiendo y respetando las recomendaciones y sugerencias del Estado Nacional. Y por otro lado, afortunadamente, una sociedad santafesina, yo diría en su conjunto, que ha respondido de manera responsable, bueno, salvo algunas excepciones que siempre y en todo contexto aparecen, digamos. Pero creo que esto fue fundamental para que de alguna manera la situación sanitaria se pueda llegar a esta instancia de control. Marcelo, Y a partir de esa instancia de control, sí, sí, disculpa, sí, no, sí, sí, instancia de control que facilitó qué. no, y facilitó justamente que las actividades puedan ir, que generen su reapertura, ¿no? Por eso también nosotros cuando escuchamos algunas informaciones de sobre todo el AMBA, lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, y vemos algunos sectores que se resisten a respetar las medidas que se proponen para resguardo de los contagios, no entendemos cuál es la motivación que tienen, porque en definitiva para poder reactivar la situación productiva de cada uno de los sectores es necesario que los contagios no aparezcan, Sí, señor. y resistirse a esto termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces, Discúlpame, uno Marcelo, entiende qué algunos bueno lo que vos sectores. decís del punto de vista económico, ¿eh? Para que se reactive la actividad económica es importante que no haya contagio, porque algunos mandan a laburar y que se contagien porque no se tiene que frenar la actividad económica. Estás dando vuelta la carga de la prueba. Qué importante. Pregunta específica para cerrar la nota, Marcelo. Sabés cómo son los tiempos de televisión. Bueno, Consulta que te hago. La industria del vestido en Rafaela, ¿se pudo recomponer? sí, afortunadamente estamos en una etapa de, yo diría, de estabilidad. Nosotros tuvimos al principio de la pandemia una convocatoria de parte del gobernador Omar Perotti, pidiéndonos de alguna manera la posibilidad de que la industria reconvierta su producción y la oriente a cubrir Me imagino, ¿no? Sí. una necesidad exponencial, una demanda exponencial de lo que era De la salud, barbijos, provisión de insumos, cofias, exacto. me Todo lo, imagino. todo lo que tenga que ver con la cuestión sanitaria, Sí. cofia, barbijos, botas sanitarias, insolines. Bueno, eso permitió que muchas de las industrias empiecen con esa actividad. Fue un aporte oportuno que le permitió a las empresas empezar a funcionar progresivamente, y bueno, y con posterioridad han ido intercambiando esa producción con su producción habitual. Y esto Clarísimo. ha hecho posible que hoy las empresas de la ciudad estén funcionando, estén con sus compromisos al día, con los pagos de salario al día, con el cumplimiento del pago del sueldo anual complementario. Obviamente que para eso fue necesario también la asistencia del gobierno nacional a través de los ATP, Los ATP, pero claro. en definitiva tenemos que celebrar que por lo menos las industrias se han mantenido en funcionamiento, están todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, y algunas actividades específicas como el rubro colchonero, que también es un rubro que representamos, incluso con un alto nivel de producción, al punto tal que en muchas de esas industrias se están cumpliendo con horas extras, Ah, a mirá partir qué de lo que dato, es un discúlpame, crecimiento de la demanda, ¿no? tirás un dato hiper interesante del cierre del programa. O sea, en la industria de los colchones hay una demanda X que están generando horas extras. Bueno, es lindo cerrar Sí, con una noticia favorable para que la gente visualice que en algún momento se van a recomponer todas las variables, y en este caso vos estás mencionando dentro de tu actividad específica varias de ellas, y entre ellos esta última que nos mencionaste. Marcelo, muchísimas gracias yo por creo que sí, comunicarte. Gustavo. Muchas gracias a vos, gracias por permitir este contacto, y bueno, hay que esperar con confianza, ser cautelosos, pero confiar en el futuro. Creo que
si podemos avanzar en este acuerdo por la deuda que está a punto de cerrarse, seguramente empezará un periodo de mejor situación que nos pueda permitir ir encontrando ese camino de salida que tanto anhelamos. Muchísimas gracias, Marcelo.